Muy bien, muy buenas noches ya. Qué bueno que aún están acá. Sé que esto lo dicen todos los conferencistas los viernes a esta misma hora. Es que es duro estar en este momento después de una semana de trabajo, pero es cierto. Así que es la última charla. Vamos a procurar que sea lo más práctico posible, que podamos quedar con algunos conceptos claves e importantes y sobre todo solucionar algunas dudas que yo sé que en este tema hay, sobre todo con respecto al diagnóstico. En realidad, con respecto a diabetes, no ha habido muchas variaciones en los últimos años. Básicamente las variaciones dependen principalmente de lo que la ADA proponga cada año. Como ustedes saben, pues cada año saca una nueva guía donde propone algunas nuevas estrategias. Muy bien. Antes de arrancar entonces con el tema en sí, vamos a ver dos casitos clínicos que lo vamos a solucionar al final, pues tengámoslos en mente entonces cuál sería nuestra probable respuesta, más solo aquí levantar la mano los que estamos en el auditorio, y al final vamos a darle respuesta entonces a eso. Marcela es una paciente que tiene 30 años, es gestante, al parecer sin factores de riesgo, reside acá en Medellín, ingresa al control prenatal en la semana 13, donde le realizan una glicemia en ayunas con un resultado de 115 miligramos por decilitro. Ella se encuentra asintomática. Con respecto entonces a este resultado, ¿cuál sería la conducta más acertada? A. Que se trata de una diabetes pregestacional y debe iniciarse tratamiento. ¿Alguien vota por esa opción? Mejor dicho, las va a leer todas. Se trata de una diabetes gestacional y debe iniciarse tratamiento. La C. Debe realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos pronto. Y la D, continuar con sus controles normales y realizar la prueba de tolerancia en la semana 24 y 28. ¿Quiénes votan por la A? ¿Alguno vota por la B? Por aquí en el auditorio nadie está votando por esas dos opciones. ¿Alguien vota por la C? Como la gran mayoría. ¿Y quiénes votan por la D? Más o menos estamos como mitad por la C y por la D. Listo, vamos a darle entonces respuesta ahorita al final, que no se nos escape. Entonces, esta misma paciente, no sabemos qué pasó entonces, qué conducta tomamos en ese momento. En la semana 26 ordenan nuevamente una prueba de tolerancia con 75 gramos, con un resultado así, en ayunas 85 miligramos por decilitro, 1 hora 170 y a las 2 horas 205. Con respecto a estos resultados, ¿cuál sería la conducta más acertada? A. Iniciar manejo no farmacológico que controlará a más del 80% de estas pacientes, de las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional. B. Iniciar metformina siempre como primera estrategia farmacológica antes de pensar en iniciar insulina. C. Iniciar insulina si la paciente está de acuerdo, luego explicar los beneficios. Y la D. Se requiere confirmar estos hallazgos con una hemoglobina glicosilada. ¿Quiénes votan por la A? Bastanticas personas. ¿Quiénes votan por la B? Nadie. ¿Quiénes votan por la C? ¿Y quiénes votan por la D? Una persona. Bien. Listo. La idea entonces es que en el transcurso de esta charla vamos a darle respuesta a estas dos preguntas y a tener algunos conceptos clave entonces para el manejo del diagnóstico de estas pacientes. Entonces hablamos en sí, vamos a hablar de una cosa importante y es que veamos el título, diabetes en embarazo. No es lo mismo que decir diabetes gestacional. Listo, y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Básicamente hablamos de diabetes en embarazo, toda intolerancia a los carbohidratos que tenga una severidad variable, pero que se presente por primera vez en el embarazo. Se presenta más o menos el 17% de las pacientes embarazadas mundialmente y 88% de estas diabetes diagnosticadas en el embarazo corresponden a diabetes gestacional y el 12% corresponden a las otras diabetes como tipo 1, tipo 2, en su gran mayoría tipo 2. Que hablemos entonces qué ocurre normalmente, fisiopatológicamente, en una embarazada normal, sin ninguna alteración, para poder comprender entonces cómo hacemos el diagnóstico o en quiénes hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional y en quiénes no sería una diabetes gestacional y cómo se llamaría. Entonces hablamos de que en el primer trimestre hay
normalmente una disminución de la glicemia que está mediada por los estrógenos. Mayor cantidad de estrógenos en este primer trimestre, entonces disminuyen los niveles de glicemia porque aumenta la sensibilidad y la producción de la insulina. Eso en primer trimestre, tengámoslo en cuenta. Y a partir del segundo trimestre, principalmente como la segunda mitad del embarazo, 20 semanas hacia arriba, va a haber un aumento de la glucosa que está mediado por varios factores. Uno es que hay un aumento en la resistencia periférica a la insulina, que está mediado principalmente por el aumento de muchas hormonas normales en el embarazo, pero que son diabetógenas, como la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol. Otra de las estrategias por las cuales aumenta la glucosa es que hay un aumento en la producción hepática de glucosa y por otro lado hay un aumento de las demandas de esa glucosa, dado que se está generando un montón de tejido nuevo. De acuerdo a esto que acabamos de ver, podemos entonces hablar que normalmente ante estos cambios fisiológicos, principalmente esos de la segunda mitad del embarazo, que hemos dicho que se aumenta mucho la glicemia, el cuerpo normalmente de una embarazada lo que hace es aumentar la secreción de insulina para poder vencer entonces esas glicemias elevadas que normalmente se presentan. Cuando esto no ocurre de forma normal, hay una disminución en la tolerancia a esta glucosa. Pensemos entonces qué es lo que pasa. Si yo, esperando encontrar en el primer trimestre una embarazada con glicemias bajas, las encuentro elevadas, lo más probable es que ella viniera con esas glicemias elevadas desde antes y no sea solo ahora en el embarazo. Entonces la paciente probablemente tenga una diabetes, que es una diabetes pregestacional, o sea que venía con ella desde antes. Y todo lo que implique un aumento excesivo de la glucosa, que no tiene esta compensación que estamos diciendo acá, a partir de la semana 20 en adelante, probablemente hace parte de esos cambios fisiológicos del embarazo que no tienen una adecuada compensación y es por eso que de ahí en adelante llamamos una diabetes gestacional. Y hablando de la diabetes gestacional, esta gráfica nos muestra en azul cómo debería ser la secreción normal de insulina, intentando compensar esos niveles elevados de glicemia en estas pacientes, y vemos que en el primer trimestre esos niveles de insulina se encuentran ligeramente más bajos, pero que a partir del segundo trimestre, principalmente de la semana 20 en adelante, se encuentran entonces mucho más elevados en azul, comparados en rojo con pacientes con diabetes gestacional, que básicamente no hubo entonces esa compensación normal con respecto a esos niveles de glicemia elevados. Siendo así entonces, y que esta gráfica entonces se nos quede en la cabeza, toda hiperglicemia diagnosticada en el embarazo antes de la semana 20 es una diabetes pregestacional. La gran mayoría corresponden a diabetes tipo 2. Y toda aquella intolerancia a los carbohidratos o hiperglicemia anormal que se diagnostique por encima de la semana 20 de gestación, se trata de una diabetes gestacional. Y vamos a hablar entonces de cada una de ellas un poquitico. En sí, porque es importante, hablando como tal, la diabetes en el embarazo, porque es importante identificar a estas pacientes en el embarazo. Básicamente es porque principalmente las pacientes con diabetes tipo 1 ocurre una tendencia a la hipoglicemia, principalmente en ayunas, pero a una hiperglicemia postprandial. Esa hiperglicemia va a generar que haya una hiperinsulinemia, pero con una resistencia periférica a la insulina que es incapaz entonces de responder a esa hiperinsulinemia. Y ocurre, en realidad lo más importante, es que esos niveles elevados de glucosa en la madre hacen entonces que los niveles de glucosa se eleven en el feto, que traspasa la red placentaria fácilmente, y el feto a su vez genera una respuesta ante eso con hiperinsulinemia. Y eso explica tanto la hiperglicemia como la hiperinsulinemia, algunos de los efectos que vamos a ver a continuación. Hablando entonces de cuáles son las consecuencias fetales, principalmente para estas pacientes que son diabéticas pregestacionales, que son aquellas que vienen con las glicemias elevadas desde el principio del embarazo. Y es que esas glicemias van a estar elevadas en un momento muy importante, que es la organogénesis. Muy al principio del embarazo, antes de la semana 8 principalmente, y ese riesgo de que haya alteraciones como aborto espontáneo, malformaciones del sistema nervioso central, cardíacas, gastrointestinales y genitourinarias, que podrían corresponder un riesgo más o menos hasta el 12%, se ven principalmente en esas pacientes con un inadecuado control
al inicio del embarazo, principalmente en aquellas que son diabéticas tipo 1 y tipo 2. Otra de las consecuencias fetales importantes es que estas mismas pacientes que tienen esas hiperglicemias al principio del embarazo tienen un riesgo mucho más aumentado de mortinato, de que entonces fallezcan en algún transcurso del embarazo más adelante. Y a lo largo del embarazo, ya hablando entonces de ambos tipos de pacientes, tanto las pacientes diabéticas preestacionales como las gestacionales, existe uno de los riesgos más grandes, y es que gracias a que ocurre una hiperglicemia materna, ocurre una hiperglicemia fetal, y como respuesta a eso, como ya lo había dicho, una hiperinsulinemia. Esa hiperinsulinemia hace que se estimulen los receptores de crecimiento similar a la insulina en el feto y por tanto provoque un crecimiento excesivo. De ahí viene entonces que el riesgo más grande de ellos es la macrosomía. Y ya vamos a ver también entonces cómo podemos hacerle seguimiento para poder identificar estos pacientes. También digamos es posible que pudiera ocurrir lo contrario, una restricción del crecimiento intrauterino es menos probable, pero podría suceder. Y otra de las anormalidades que ocurren son las anormalidades en el líquido amniótico, también relacionadas entonces con la hiperglicemia fetal, digamos que ocurre un polidramnios principalmente secundario a poliuria fetal. Otros desenlaces adversos de los fetos, como lo estamos viendo acá, ya derivados entonces probablemente de ese crecimiento fetal aumentado, como la distosia de hombros, que terminen haciendo entonces un parto por cesárea, que termine teniendo más desgarros perineales o más delicados, en respuesta entonces a esa hiperinsulinemia, compensando los niveles altos de glicemia en el momento del parto, haga entonces más fácil hipoglicemia después del nacimiento. Y este dato es muy importante, y es que todos estos fetos que fueron expuestos a hiperglicemias por madres con diabetes en el embarazo tienen mucho más riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes tipo 2, además de obesidad en el futuro. Con respecto entonces a las consecuencias maternas, principalmente de estas pacientes con diabetes pregestacional, las diagnosticadas al inicio, si ya venían con algún problema como retinopatía o nefropatía, podría aumentarse esas alteraciones que tiene de base, más o menos hasta un 5%, y eso le sumaría entonces riesgo que estas pacientes tienen más posibilidad de desarrollar preeclampsia. Dentro de las pacientes con diabetes tipo 1, incluso hasta un 20% podrían desarrollar preeclampsia en el embarazo, y por eso es importante que todas las pacientes con diagnóstico de diabetes pregestacional deben recibir ácido acetilsalicílico a partir de la semana 12 en adelante. Y entre las consecuencias maternas para ambos tipos de pacientes, muy relacionado entonces con la hiperglicemia, todo lo que tenga que ver con infecciones de tracto urinario, candidiasis, es muy frecuente que las pacientes consulten. Por eso, los trastornos hipertensivos que ya habíamos hablado, todo lo relacionado entonces con tener un bebé grandote, parto instrumentado, terminar en cesárea, tienen mayor posibilidad de una ganancia de peso excesiva durante el embarazo y de que ese peso se quede con ellas incluso después del parto, y asimismo, como ocurre con el feto, tienen mayor probabilidad de presentar hipertensión y diabetes tipo 2 en un futuro, y ya vamos a ver cómo hacemos entonces en el puerperio para seguir estas pacientes con este riesgo elevado. Hablemos un poquitico más específicamente de estas pacientes que se diagnostican antes de la semana 20 de gestación, que hablamos entonces que son las diabetes pregestacionales. Este es como el flujograma de lo que ocurre normalmente con las pacientes o con la población general con su diagnóstico de diabetes, pero diagnosticamos entonces que es una diabetes preexistente que se reconoce solo en el embarazo. Entonces, habrá algunas de ellas que ya sabían su diagnóstico de diabetes previo al embarazo, habrá algunas que se diagnostican en ese momento. Suponiendo que fuera pues el momento ideal, estas pacientes que ya saben que tienen una diabetes antes del embarazo, idealmente, estas pacientes deberían tener unos niveles ideales de hemoglobina glicosilada por debajo del 6,5%, ojalá. Además de eso, iniciar entonces el ácido fólico preconcepcional, y además de eso tener, digamos, de forma basal cómo está la probabilidad de órgano blanco en estas pacientes, neuroanálisis,
estudiar de base cómo está la proteinuria en 24 horas, cosa que si en algún momento en un futuro exista la posibilidad de desarrollar preeclampsia, tengamos entonces cuál era su nivel basal previamente, cómo está su función renal, debe ser valorada por oftalmología e incluso mirar cómo está con un electro y con un ecocardio, principalmente los pacientes que tienen concomitantemente hipertensión crónica. Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos estos pacientes en el primer trimestre? Resulta entonces que existe la estrategia de tamización en el primer control prenatal. El Task Force incluso en el 14 dijo que pareciera no tener como una evidencia suficiente de la posibilidad de hacer tamización en el primer control prenatal. Sin embargo, todas estas otras entidades que estamos viendo acá abajo proponen que se realice una tamización basada en factores de riesgo. ¿Cómo es esto entonces? Existen dos posibilidades de tamización. Una es la selectiva, de acuerdo a estratificación de riesgo, ya vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, y la otra universal, que la hagamos simplemente a todo el mundo en su primer control prenatal, ojalá antes de la semana 12. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Todo este montón que estamos viendo acá. Si nos ponemos a ver en detalle, la gran mayoría de los pacientes cumplen aunque sea uno de ellos, y si no, tan solo con esto que estamos viendo acá abajo, que es el hecho de pertenecer a un grupo étnico de alto riesgo, como los latinos, o sea, todos nosotros, ya estamos clasificados como que tenemos un factor de riesgo para desarrollar diabetes durante el embarazo. Así que gracias a esos factores de riesgo se propone entonces que nuestra población, o por lo menos nosotros colombianos, debería tamizarse a todas las pacientes en el primer control prenatal o antes de la semana 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en ese momento en que esa paciente le solicitemos entonces al inicio? Necesitamos una glicemia en ayunas, es el examen ideal que se hace entonces en su primer control prenatal, y vamos a interpretar los resultados como lo estamos viendo acá. En resumen, para que no se nos olvide, esta glicemia que se realiza en el primer control prenatal, sus resultados se analizan a la luz de los criterios diagnósticos de la población general. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo acá. Tiene un diagnóstico de diabetes preexistente, si tiene una glicemia en ayunas por encima o igual a 126, no la tiene si está por debajo de 100, y ese valor que está en la mitad entre 100 y 125, que es lo que vamos a hacer con ellos. Ese es el que nos queda ahí como en el limbo. Con esas pacientes está indicado entonces que hagamos, ya regrese en otra ocasión, lo más pronto posible, realicemos entonces una prueba de tolerancia a la glucosa, ahí en su primer trimestre, con 75 gramos, y evaluemos entonces a las 2 horas, y si se encuentra un valor por encima de 200 o igual a 200, tienen diagnóstico de una diabetes pregestacional. Otra posibilidad, no es la primera alternativa para tamizar a estas pacientes, de hecho pues no es la estrategia de tamizaje como tal, pero podría utilizarse, si tengo alguna duda, realizar la hemoglobina glicosilada con los valores que estamos viendo acá. Son los mismos valores de referencia de la población general. ¿Listo? No tiene diabetes, entonces tiene menos de 5.7% de hemoglobina glicosilada, tiene diagnóstico de diabetes preexistente y tiene por encima del 6.5%, y esos valores que estamos en la mitad, que no sabemos entonces cuándo pegar, hacemos lo mismo que habíamos hecho con los otros tipos de pacientes. Hacemos una prueba de tolerancia, medimos a las 2 horas, y si está por encima de 200, hacemos diagnóstico de una diabetes pregestacional. Ahora, estos pacientes encontramos en el cuadrito de la mitad a las que le hicimos la prueba confirmatoria, y así esa prueba confirmatoria salga negativa, tenemos que estar muy atentos porque esos pacientes permanecen con un riesgo continuo de desarrollar entonces diabetes durante el embarazo. De hecho, hasta un 25% de estas pacientes van a tener una prueba de tamización positiva en la semana 24 y 28, y es por eso que no se nos puede escapar a ninguna, pero en particular a eso tenemos que estar muy pendientes por la alta posibilidad de que la desarrolle. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces cómo es el diagnóstico de las pacientes con hiperglicemias por debajo de la semana 20 de gestación. Ahora, ¿cómo hacemos con estos pacientes por encima de la semana 20 de gestación? Entonces hablamos de que todo lo que sea una hiperglicemia por encima de la semana 20, un inicio de la intolerancia a los carbohidratos en el embarazo por encima de la semana 20, se trata de una diabetes gestacional. Muy bien, y aquí viene una de
las confusiones que de pronto cuando uno lee el tema no entiende bien cómo es que es esto, tantas posibilidades diagnósticas, yo qué hago con todo esto, puedo dejarlo simplemente claro. Hay dos estrategias diagnósticas en las pacientes entre la semana 24 y 28 de gestación. Es la estrategia de un paso o la estrategia de 2 pasos. ¿Listo? Tengamos en cuenta que la estrategia de un paso, que ya voy a escribir cómo es la estrategia que propone nuestra guía colombiana. ¿En qué consiste? La paciente llega en ayunas, un ayuno de 8 horas o más, y se le realiza una prueba así solita en ayuno, y después de esa prueba le dan una carga de glucosa de 75 gramos y se mide la glicemia a la hora y a las 2 horas. Y se analiza a la luz de esos valores que estamos viendo acá, 92, 180 y 153. Con uno de esos valores alterados hacemos diagnóstico de una diabetes gestacional. ¿Qué es lo que sucede entonces con esas estrategias diagnósticas comparadas con las que vamos a ver a continuación? Que esta estrategia es más sensible, nos ayuda a detectar mayor cantidad de pacientes enfermas. La gran mayoría de estas pacientes diagnosticadas con esta estrategia se controlan con manejo no farmacológico. Y por eso, digamos, muchas de las entidades, incluso el Colegio Americano, no propone que no se haga esta estrategia porque diagnosticaríamos un montón de pacientes que incluso muchas de ellas no tendrían de verdad para ellos un diagnóstico de diabetes gestacional. Y ellos básicamente la critican porque hablan de que estamos diagnosticando un montón de pacientes y sobretratando a las pacientes. Sin embargo, esta es nuestra estrategia de nuestra guía colombiana y es la estrategia que deberíamos utilizar, por lo menos acá en Colombia. Muy bien. Y existe la segunda estrategia diagnóstica, que es el diagnóstico en 2 pasos. ¿En qué consiste eso? Ya llegan a la semana 24 o 28 de gestación, yo le ordeno, entonces, inicialmente, el primer paso, ellas no llegan en ayunas, ¿cierto? Ellas pueden haber desayunado hace poquito, no se toma una muestra de ayunas, y en el momento en el que llega yo le doy una carga de glucosa de 50 gramos y le mido esa glicemia a la hora. Hay un rango de posibles niveles pues, de diagnóstico, y es que algunas entidades le proponen como 135, otras 130, otras 140. Básicamente, si yo le disminuyo el umbral, 130 por ejemplo, voy a diagnosticar mayor cantidad de pacientes, y si lo aumento, pues diagnostico un poquitico menos, es menos sensible. Pero básicamente muchos proponen que nos quedemos como en la mitad, con el límite de 135. Todo lo que esté por encima de 135 es una prueba positiva, el primer paso. Si ese primer paso está negativo, la paciente no tiene diabetes gestacional y ahí paramos. ¿Listo? Pero si ese primer paso está positivo, pasamos al segundo paso para poder confirmar. Y el segundo paso es este que estamos viendo acá. Ella regresa entonces, ahora sí en ayuno, diferente al primer paso, un ayuno luego de 8 horas, y tomamos glicemia en ayunas, damos entonces una carga de glucosa de 100 gramos y medimos a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y se interpreta a la luz de estas dos posibilidades que vemos acá. Cualquiera de las dos está bien. La gran mayoría de las entidades apoyan esta segunda opción. Y si encontramos 2 o más valores alterados en este segundo paso, tenemos el diagnóstico de una diabetes gestacional. Si lo vemos, pues es un poquitico más engorroso, ¿cierto? Dura más tiempo. En nuestras pacientes implica que si ese primer paso da positivo, la tengamos que volver a citar, hacerle otra vez esto. Nuestras pacientes, o muchas de ellas sabemos que son inconstantes o que simplemente no tienen la posibilidad de asistir tan frecuentemente. Probablemente sea una de las estrategias que la guía colombiana adopta para poder que nuestros pacientes sean más adherentes y podamos diagnosticarlas correctamente con este primer paso que estamos viendo acá. Muy bien, hasta aquí entonces el diagnóstico de diabetes gestacional. Muy bien, vamos a ver entonces aquí en este momento cuál es el plan terapéutico de estas pacientes que diagnosticamos con diabetes en el embarazo en general. Aquí no nos estamos dirigiendo específicamente a las preestacionales o a las gestacionales, porque básicamente el manejo es muy similar. Si hay algunas particularidades que vamos a ir describiendo. Entonces lo primero es hablar del control glucémico.
Es importante tener en cuenta que la clave para estas pacientes es que la frecuencia y la severidad de esas complicaciones se reducen muchísimo cuando las pacientes tienen un adecuado control de sus glicemias. Y que los pronósticos varían en las pacientes pregestacionales, no solo con el control de las glicemias o no, sino si tienen o no presencia de algunas complicaciones vasculares crónicas, particularmente en las pacientes diabéticas tipo 1, y en las diabéticas gestacionales depende entonces de que tenga un adecuado control metabólico y el cumplimiento del tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico. Estas pacientes, todas, cuando tengan entonces el diagnóstico de diabetes en el embarazo, en el momento en el que se diagnostique, debe ordenarse entonces glucómetro y lancetas y tirillas para que ella pueda hacer su automonitoreo en la casa. ¿Cómo hacer ese automonitoreo? Nuestra guía colombiana propone dos medidas principalmente. Una en ayunas, en la mañana, que la meta es que debe estar por debajo de 95. Y otra a la hora postprandial, después de cada comida, después del desayuno, del almuerzo y de la cena. O sea, en total son 4 medidas en el día. Y esta medida, una hora después de las comidas, debería ser menor a 140. Y existe la otra estrategia, que es medir a las 2 horas también, que debería estar por debajo de 120. Entonces, nuestra guía colombiana propone solo 4 medidas en el día. En ayunas, postprandial, 1 hora en cada una de las comidas. Pero si estas pacientes entonces tienen un inadecuado control, podríamos pensar en hacer más mediciones en el día, hasta 7 veces en el día, las 4 que ya vimos, más otras 3 adicionales que sería preprandial en cada una de las comidas principales. Esta es una de las tablitas que les podríamos dar a estas pacientes, ¿cierto? Es fácil, ellas se las llevan para la casa y nosotros las citamos al siguiente control, que ya vamos a ver cuándo es el siguiente control, y ellas nos traen esa tablita diligenciadita y con esto hacemos entonces la identificación de pacientes que tienen un adecuado o un inadecuado control. Otra posibilidad, de pronto algunos se lo está preguntando, y no podríamos seguir entonces con hemoglobina glicosilada. No es la primera opción, es una medida secundaria, principalmente porque la hemoglobina glicosilada tiene una dinámica diferente en el embarazo a la población general. Disminuye fisiológicamente por aumento de los eritrocitos, podría no reflejar esas hiperglicemias postprandiales que son las que me van a causar principalmente macrosomía fetal. Pero en caso de que yo quisiera medirla, el nivel óptimo, ojalá debería estar por debajo de 6% sin hipoglicemias. Muy bien, eso con respecto entonces a cuáles son las metas de manejo de estas pacientes, y vamos a hablar entonces qué hacer para que esas pacientes estén en metas entonces. Entonces, la piedra angular del tratamiento es el tratamiento no farmacológico, con el cual se nos van a controlar la gran mayoría de pacientes, un 75 hasta un 85% de las pacientes se van a controlar con estas medidas nomás. 85% de las pacientes diagnosticadas con 2 pasos van a controlarse con esto, e incluso más porcentaje de las pacientes diagnosticadas con la prueba de 1 paso. Recordemos entonces que habíamos dicho que es más sensible, que detecta mayor cantidad de pacientes enfermas y por tanto entonces más fácilmente se van a controlar con el manejo no farmacológico. ¿En qué consiste el manejo no farmacológico? 2 pilares principalmente. Uno es el control dietario. Estas pacientes deberían remitirse a nutricionista. Yo sé que podríamos tener nociones básicas de cómo debería ser el control nutricional de una paciente o de los pacientes en general, pero no nos digamos mentiras, no somos nutricionistas. Los nutricionistas estudiaron un montón de semestres para eso, así que ojalá estas pacientes deberían estar en manos de personal calificado, que es el nutricionista, que debería verla mensualmente. Estas pacientes en general, a grosso modo, que es lo que espera uno entonces del control dietario, hablamos de más o menos unas 30 a 35 calorías por kilo de peso ideal diarias, que estas deberían estar distribuidas 24% en el desayuno, 30% en el almuerzo, 33% en la cena y un 13% aproximadamente en snacks en el día. Básicamente, ¿yo qué le puedo decir a la señora mientras va al nutricionista? Señora, usted va a disminuir la cantidad de carbohidratos, ojalá a la mitad. ¿Cuáles son los carbohidratos? Eso sí lo sabemos nosotros, ¿cierto? Y ojalá en la medida de lo posible evitar al máximo suspender todos esos carbohidratos de un alto índice glicémico.
las galletas, todos los dulcecitos, todo lo que tenga azúcar como tal visible o que sepamos que tiene azúcar. Y aumentar, por el contrario, principalmente las verduras más que las frutas, porque algunas frutas también tienen un alto índice glicémico, y aumentar también entonces la cantidad de proteínas y fibra. Y el segundo pilar del manejo no farmacológico es el control de la ganancia de peso y la actividad física. Con respecto a la ganancia de peso, estas son las metas, ojalá, de las pacientes en sobrepeso: no ganar más de 12 kilos durante todo el embarazo, y de las obesas, ojalá no ganar más de 10 kilos durante el embarazo. Y la actividad física, hablan de que debería ser mínimo 150 minutos semanales de un ejercicio aeróbico de una intensidad leve a moderada. De forma práctica, ¿qué le diríamos a la paciente? Señora, ojalá usted camine mínimo 30 minutos todos los días. Ojalá pueda hacer hasta 2 veces en el día. Y ojalá esa caminadita sea después de alguna de las comidas, principalmente desde el desayuno o del almuerzo. Muy bien. Hasta aquí la parte entonces del manejo no farmacológico, y a quién entonces pensamos en iniciar un manejo farmacológico. Entonces tengamos en cuenta que todas las pacientes que diagnostiquemos con diabetes en el embarazo, a todas les vamos a iniciar manejo no farmacológico. Pero ahora, ¿a quién inicio manejo farmacológico luego de haber intentado el otro manejo? ¿O a quién inicio de entrada el manejo farmacológico? Básicamente, ya lo hemos visto más o menos, hasta un 30% de las pacientes podrían requerir iniciar manejo farmacológico, y lo iniciamos sí o sí luego de que tengamos 2 semanas de un manejo no farmacológico adecuado. No, es que no me vio el nutricionista, yo seguí comiendo bien, comiendo normal, como ya comía. Pero en realidad eso no es un manejo no farmacológico adecuado. De una paciente que ya la vio el nutricionista, que ya está comiendo como debería comer, porque el nutricionista se lo indicó, que ya está caminando, ya está haciendo actividad física, y a pesar de eso, de esa tablita que ella nos va a traer, tiene más de un 10% de un mal control de esas glucometrías. Y sí, en la ecografía de seguimiento, que también vamos a ver entonces cómo debería ser ese seguimiento de las biometrías o de las ecografías fetales, si tiene una circunferencia abdominal fetal por encima o igual del percentil 75, también debería iniciarse manejo farmacológico. ¿Y a quién inicio manejo farmacológico desde el inicio, desde el principio, además del manejo no farmacológico? Si en el momento del diagnóstico su glicemia de ayuno está por encima de 140 o una medida postprandial por encima de 200. ¿Listo? A las pacientes no vamos a esperar a las 2 semanas a que le haga efecto el manejo no farmacológico, sino que desde el inicio iniciamos manejo farmacológico, y además de eso le indicamos qué hacer con el no farmacológico. Muy bien. ¿Cuál tratamiento entonces? Tenemos 2 posibilidades de tratamiento farmacológico: los hipoglicemiantes orales y la insulina. Vamos a hablar de los hipoglicemiantes orales primero. Digamos que vamos a ir al revés, a hablar primero de lo menos recomendado, sin que sea contraindicado, a lo más recomendado, que es la insulina. Dentro del manejo farmacológico oral, hay 2 medicamentos, como los que estamos viendo acá, entonces la metformina y glibenclamida, para el manejo de estas pacientes. Entonces, la glibenclamida, una sulfonilurea de segunda generación que permite el incremento de esa secreción de insulina. Hablamos de que en los estudios han mostrado más o menos una exposición fetal tan amplia, como 9% hasta 70% de los niveles que se miden en la madre, luego de que ya haya que se haya administrado la glibenclamida o haya tenido un aumento, que hemos visto también entonces en estos pacientes, que hay un aumento hasta 2 veces el riesgo de hiperglicemia o macrosomía comparado con las pacientes que tienen un manejo con insulina o con metformina. Y que eventualmente, incluso hasta un 40% de las pacientes que se manejan con glibenclamida van a requerir el uso de insulina. En caso de que lo vamos a utilizar por algún motivo, se iniciaría con dosis de 2.5 miligramos en la mañana e iríamos aumentando en nuestros seguimientos 2.5 o 5 miligramos hasta máximo 20 miligramos en el día. ¿Qué pasa con respecto a la metformina?
sin duda traspasa la barrera placentaria, puede alcanzar unos niveles aproximadamente del 50% con respecto a los niveles de la madre en el feto. Hasta un 46% de estas pacientes eventualmente van a requerir inicio de manejo con insulina. No se ha demostrado en sí que tenga efectos riesgos fetales, a pesar de que alcance niveles placentarios altos. Y en caso de que decidamos utilizarlo, deberíamos iniciar con 500 miligramos día, máximo hasta 2500 al día. Son los únicos dos medicamentos por ahora aprobados con beneficio para las pacientes con diagnóstico de diabetes en la gestación. Y les dije que la mejor opción la dejamos de última, que es la insulina. La insulina es el único régimen aprobado por la FDA. Es la primera opción recomendada por todas las entidades, sin decir que las otras dos están contraindicadas o no son buenas, pero ojalá sea la primera opción en todas las pacientes. Pero básicamente elegir el manejo con insulina o elegir el manejo oral va a depender de que yo le explique a la paciente todo lo que yo le estoy explicando en este momento y ella pueda decidir, ¿cierto? Si ella decide que el manejo es oral, iniciamos manejo oral. Pero idealmente debería ser insulina la primera estrategia de tratamiento farmacológico. No cruza la barrera placentaria, completamente diferente entonces a los otros dos medicamentos. Se requiere mayor cantidad de insulina a medida que va avanzando el embarazo por la mayor masa placentaria. No requiere hospitalización para su inicio, eso es importante. En general, las pacientes diabéticas o con diabetes en el embarazo, a no ser que se hospitalizada por una cetoacidosis o por algo más delicado, en realidad no requieren estar hospitalizadas para el control de sus glicemias. De hecho, es uno de los errores que con frecuencia se comete, y es que se hospitaliza a la paciente para que tenga un control. La paciente no come en su casa como come en el hospital, ¿cierto? Eso no tiene sentido hospitalizar a una paciente para eso, a no ser que tenga alguna complicación específica, como una cetoacidosis, que es diferente. Con respecto a la insulina, muy similar a como conocemos el manejo entonces de la paciente no gestante, hablamos entonces de el esquema basal bolo con insulinas de larga acción o intermedia, como la NPH, Detemir o la glargina, en 2/3 o 50% de la dosis diaria, y insulinas de corta acción, como la cristalina, Lispro o Aspart, el 50% o 1/3 del total de la dosis del día. Las dos principales que sugieren son la NPH y la cristalina, las que más tenemos disponibilidad nosotros, está bien. No quiere decir que las otras estén contraindicadas, pero deberían preferirse en ciertos tipos de pacientes. Pues la Detemir, por ejemplo, no debería estar recomendada como inicio principal de esas pacientes, sino si ella por algún motivo ya era diabética tradicional y venía con este medicamento, podríamos continuarlo. Igualmente la glargina, ¿cierto? Ninguna de estas debería ser la primera elección. Pero en caso de que lo requiriera o ya viniera con ese medicamento, podría utilizarse, no hay problema. Y igualmente con el manejo de las insulinas de corta acción, la primera elección es la insulina cristalina, y la Lispro y la Aspart son seguras, son mejores que la regular para manejar cierto tipo de pacientes, como las pacientes con diabetes pregestacional. Y estas son las dosis entonces, el esquema propuesto para la dosis total diaria de la paciente con diabetes en el embarazo. Es importante entonces, como había dicho, que la dosis varía y va aumentando un poco más en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Y esas serían las dosis para iniciar la dosis total diaria. Ahora, ¿cómo distribuyo eso en el día? Básicamente depende de cómo estén alteradas sus glicemias con el cuadrito que ya nos va a traer, ¿cierto? Si principalmente tiene solo hiperglicemias en ayunas, básicamente yo podría iniciar solo la NPH en la noche, incluso podría no iniciar la insulina de acción corta y ver cómo le va. Que no, que es que si tiene, además de esa hiperglicemia en ayunas, tiene otras después de las comidas, entonces voy jugando con esta dosis total con respecto a la insulina de larga acción y la insulina de corta acción de acuerdo entonces a estos glucometrías. Muy similar a como ocurre con las pacientes de población general. Muy bien. Eso entonces con respecto a las pacientes con manejo farmacológico. Y ahora con respecto entonces al seguimiento, estas pacientes deberían tener su control prenatal cada 2 semanas hasta que logre un adecuado control de la glicemia.
Tengamos esto claro, este letrerito que está aquí con un color diferente, que es que una paciente con un mal control tiene mayor probabilidad de muerte fetal. Y es por eso que estos pacientes deben tener un seguimiento estricto, deben tener un control de sus glicemias adecuadas. A las pacientes que por algún motivo reciban corticoides, principalmente pues para maduración fetal, debería hacerse un seguimiento un poco más estrecho, porque probablemente van a tener más hiperglicemias. Y luego de que esas pacientes ya tengan un adecuado control, ese control prenatal podríamos pasarlo más o menos hasta 2 a 4 semanas, luego que ya tenga un control glicémico adecuado. Otras recomendaciones, ya hemos hablado del uso de la aspirina, principalmente en las pacientes con diagnóstico de diabetes pregestacional. Las pacientes que concomitantemente tienen hipertensión crónica, estas son las metas de supresión, y las pacientes que ya sabemos que tienen un diagnóstico de una diabetes tipo 1 desde antes del embarazo, recordemos que son las que tienen mayor riesgo de malformaciones fetales, ellas deberían tener una cita con oftalmología al inicio del control prenatal, ojalá antes de la semana 12 y en la semana 28. Además de eso, estar pendiente de su función renal, con microalbuminuria, con creatinina y proteinuria en 24 horas en el primer control prenatal. Y esto es importante y ellas deberían tener un ecocardio fetal en la semana 20, además de la ecografía de detalle anatómico que debería tener en esa misma semana. ¿Cómo debería ser entonces la evaluación del bienestar fetal de estas pacientes? Dividimos en dos grupos. Pacientes con manejo farmacológico, debería realizarse un monitoreo fetal 1 o 2 veces por semana, iniciando en la semana 32. Recordemos que esta evaluación del bienestar fetal va dirigida principalmente a poder identificar el riesgo de muerte fetal. Y si son pacientes con manejo farmacológico, ya vienen con alguna alteración o la desarrollan con polidramnios, o la mamá resulta con hipertensión arterial, o un bebé con restricción de crecimiento intrauterino, ese seguimiento debería pasarse un poquitico más frecuente con un monitoreo fetal hasta 2 veces por semana, un perfil biofísico semanal, por encima de la semana 32. Y en las pacientes que no tienen manejo farmacológico, están adecuadamente controladas sin manejo farmacológico, en realidad no hay un consenso para el seguimiento de estas pacientes con respecto al bienestar fetal. Básicamente no se ha demostrado que ninguna de estas pruebas nos permita predecir el riesgo de muerte neonatal antes de la semana 40. El control de crecimiento es importante, ya lo vimos, el riesgo elevado de macrosomía fetal. Debería tener un seguimiento entonces ecográfico, es el usual de las pacientes en general, la tapización genética entre la semana 11 y 14, la ecografía de detalle anatómico entre la semana 20 y 24, y la diferencia aquí entonces es una ecocrecimiento de la semana 36 y 39. Y una biometría y medición del líquido amniótico, del índice de líquido amniótico cada 4 a 6 semanas, desde el diagnóstico o desde la semana 28 en pacientes con diabetes pregestacional. ¿Cuándo es el momento del parto de estas pacientes entonces? En general, pensemos las pacientes con manejo farmacológico y las pacientes con manejo no farmacológico. Las pacientes con manejo farmacológico casi siempre son las que en algún momento han estado con un inadecuado control, y si persistió entonces con inadecuado control, deben hacer igual o antes de la semana 39, no debería pasarse de ahí. Y aún más temprano, si se demuestra que la mamá tiene algún daño de órgano blanco, incluso en la semana 37. Pero si los pacientes con manejo farmacológico están controladas, su bebé puede nacer en la semana 39, o sea, desde la semana 39 a 39 más 6. Y el grupo de pacientes con manejo no farmacológico, estos pacientes, si no llevan un adecuado control, deberían nacer antes de la semana 39, y si tienen un adecuado control de sus glucometrías, podrían nacer por encima de la semana 39. Incluso, mucha de la literatura habla que máximo incluso hasta la semana 40 más 6. Bueno, y esto es importante, lo que estamos diciendo acá arriba, en realidad, per se el hecho de tener una diabetes no implica que van a ser por cesárea, básicamente indicaciones obstétricas, pero sí tenemos que tener muy en cuenta el peso, perdemos el riesgo de macrosomía y todo lo derivado de la macrosomía. Toda paciente con un peso fetal por encima de 4.000 gramos, eso es lo que propone la guía colombiana, y por encima de 4.500, el resto de guías internacionales, todo bebé que pese por encima de este peso tiene mayor riesgo de distocia de hombro y deberían ser por cesárea.
¿Qué hacer entonces en el parto con estos pacientes? En general, en el parto, en vez de haber una hiperglicemia, por el contrario, tiende a haber algo de hipoglicemia en general. Los pacientes, si tienen un manejo no farmacológico, deberían medirse la glicemia más o menos cada 4 horas. Si viene con manejo farmacológico cada 2 horas, se espera que la meta de esas pacientes sea entre 70 y 120. Si tiene glucometrías por debajo de 70, debería pensarse en iniciar entonces infusión de dextrosa y manejar con insulina cristalina también, de acuerdo entonces a sus glucometrías. Es raro el diagnóstico de una cetoacidosis diabética, pero en ellas podría ocurrir incluso con niveles de glicemia más bajos. Y con respecto al posparto, ¿qué hacer entonces con esos pacientes? Ya nació el bebé, ¿y qué hacemos con esa insulina que teníamos ahí con ese manejo farmacológico? Entonces, las pacientes con diabetes tipo 1 se propone que se disminuya la dosis de insulina a la mitad de lo que estaba recibiendo. Recordemos que ya salió bebé y ya salió la placenta, que era lo que le estaba causando hiperglicemia mayor de lo usual. Entonces, podemos disminuir la insulina a la mitad. En las pacientes con diabetes tipo 2, algunos proponen que podría incluso suspenderse el manejo farmacológico si lo tenía o disminuirse a la mitad, igualmente a las pacientes entonces que tienen un diagnóstico de diabetes gestacional. Y esto es porque gradualmente se van a ir disminuyendo los niveles de glicemia y aproximadamente en 2 semanas ya va a tener niveles como los que tenía pregestacional. Además de eso, en estos pacientes la lactancia hace que se disminuya la necesidad global de insulina y por otro lado es importante tener muy en cuenta el riesgo de hipoglicemia porque ya para tener alteraciones del sueño, van a tener desarreglos en su alimentación, las que van a estar muy ocupadas con un bebé, así que hay que tener mucho cuidado con el riesgo de hipoglicemia. ¿Y cómo debería ser el seguimiento posparto de estas pacientes? Hasta un 70% de las pacientes que tuvieron diabetes durante el embarazo, principalmente también las diabéticas gestacional, eventualmente podrían desarrollar una diabetes a lo largo de su vida en cualquier momento y hasta un 50% podrían desarrollar esa diabetes en los siguientes 10 años. El riesgo es muy elevado. Así que es importante que estas pacientes puedan tener entre la semana 4 y 12 después de haber nacido su bebé, deban tener una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y medir en ayunas y 2 horas postprandial con los valores que estamos viendo acá. Si se dan cuenta, son los valores de referencia a población general. Si ese resultado está bien, no tiene entonces una diabetes después de haber terminado su embarazo, de todas maneras deben tener un seguimiento con la prueba de tolerancia igual o con glicemia en ayunas, no hay problema, cada 1 a 3 años. Por el riesgo elevado, hasta un 70%, es muy alto. Muy bien, regresemos entonces a nuestro caso. Recordando rápidamente, tenía 30 años, sin factores de riesgo. En la semana 13 le mandaron su glicemia en ayunas y la encontraron en 115. Y la respuesta que más había ganado en ese momento, ya se me olvidó, me acuerdan, la C y la D, las dos más altas, realizar una prueba de tolerancia y continuar con sus controles normales nuevamente hasta la semana 24-28. Ya tenemos claro cuál es la respuesta. La C, sin duda alguna. Listo, esa paciente está en el limbo de la mitad, que vimos en los cuadritos del principio, donde debería confirmarse entonces si se trata de una diabetes en el embarazo gestacional con una prueba de tolerancia oral de 75 gramos. Pronto, en ese momento. Y esa misma paciente que regresa entonces, vemos que le dio negativo, todo muy bien, regresa en la semana 26, le ordenaron como debería ordenarse entonces entre la semana 24 y 28 la prueba de tolerancia con 75 gramos, prueba de un paso, y tiene esos valores, 85, 170, 205, ¿cuál es el alterado? El de 2 horas, 205, y además de que está alterado, ¿qué? Está por encima de 200. ¿Cuál es la respuesta? La C. Debe iniciarse insulina. Ojo, ¿cuál es la respuesta más correcta? Ya podría iniciársele manejo con hipoglicemiantes orales, como la metformina. Podría. Pero ¿cuál es el más recomendado?
iniciar insulina, sobre todo si ella lo desea. Si ella dice, no, no me quiero chuzar, definitivamente eso no es lo mío, podemos iniciar metformina, no hay ningún problema, no pasa nada. Y lo otro es que la metformina pues no siempre tiene que ser la primera estrategia farmacológica, siempre antes de insulina. En realidad no podemos iniciar con la insulina sin haber iniciado la metformina previamente. Muy bien. Pues para mí es un placer estar aquí para frente a ustedes al inicio de Semillero de Posgrado, más o menos hace 7 años yo estaba sentada del lado de allá, así que esto sea una motivación principalmente para las personas que desean pasar a residencia, que sé que son muchos de los que están ahí. Muchas gracias.